Mis hermanos, muy buenas noches, qué gusto poder saludarte. Bueno, hoy va a ser un poquito más temprano, ya que en un momento más estaremos en la clase de matrimonios. Y bueno, nos lleva un poquito de tiempo y no quisiera subirlo muy noche. Sabe, hay un tema interesante que he tratado durante mucho tiempo con los papás. Y algo que siempre les digo, y debemos de entenderlo, que los adultos somos nosotros, no nuestros hijos. Hay un caso en la Biblia precisamente del profeta Elí, el sacerdote Elí, que no estorbó a sus hijos en ningún sentido. Muchos papás hoy en día consienten tantos a sus hijos de tal manera que no están cuidándolos, ni están mostrando el amor hacia ellos. Y es triste cuando muchas ocasiones, créame, después nos estamos lamentando por esas malas decisiones que tomamos y somos muy permisivos. Este ejemplo nos va a clarificar muchas cosas, hermanos, y sobre todo esta porción vamos a ver el libro de Primera de Samuel, capítulo 2 de los versículos del 12 al 30. Es interesante cómo un padre no tiene que ser permisivo, cómo un padre tiene que poner un alto, límites y empezar a poner disciplina en su hogar. En la actualidad muchos papás dicen, no, yo no le pego a mi hijo porque la Biblia dice en Proverbios que corrige a tu hijo con vara, mas no desees su muerte. Es necesaria muchas ocasiones, hermanos, precisamente que nosotros corrijamos a nuestros hijos. Tenemos que hacerlo por amor al Señor. Y sobre todo mostrar que en verdad amamos a Dios. Como Dios es un Padre que no es permisivo, pero por amor nos disciplina. Es parte del amor de Dios. Así que leamos esta porción de primer libro de Samuel, capítulo 2, versículos 12 al 30. Y escuche, vamos a ir viendo cada detalle, hermanos. Yo quiero que usted aprenda esa parte. Fíjese, dice aquí, los hijos de Elí eran hombres impíos, que es un impío irreverente completamente a Dios, a pesar de que eran sacerdotes, estaban en el cargo de sacerdocio. Dice, no tenían conocimiento de Jehová. Lo más triste que pueda haber para un hombre es que sus hijos, que él como sacerdote, sus propios hijos no tenían ni el conocimiento de Dios. Todo esto viene desde el hogar, hermanos. Esto tiene que ver algo, es como yo como pastor, que mis hijos no tengan el conocimiento de Dios porque yo no se lo he mostrado, ni he mostrado el amor, ni la disciplina que debe existir. Estaban estos jóvenes así. Y dice, y era costumbre de los sacerdotes, dice, con el pueblo, que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía, dice, el criado del sacerdote, mientras se cocía la carne, trayendo en su mano un garfio de 3 dientes, y lo metía en el perol, en la olla, dice, en el caldero o en la marmita, y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todos los israelitas que venían a Silo. Fíjese interesante. Primero, antes que nada, el sacrificio debería ser primeramente a Dios, prepararlo. Y ellos se adelantaban y tomaban de ese sacrificio antes de dárselo a Dios. Y dice aquí, hermanos, fíjense, el versículo 15, asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que asar para el sacerdote, porque no tomará de ti carne cocida, sino cruda. Dice, y si el hombre le respondía, queme en la grosura primero y después toma tanto como quieras, él respondía, no, sino dámela ahora mismo, de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Ya se imponían los sacrificios y antes de ofrecerlos a Dios, tomaban para sí las cosas. Y dice, era pues el 17, era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, como en el libro de Malaquías. Los mismos sacerdotes invitaron a la gente a que menospreciaran a Dios y traían a veces lo cojo, lo defectuoso, y Malaquías les dice, oye, espérate, preséntalo a tu príncipe, a ver si es cierto, si lo va a tomar así, presenta al carnero cojo o al ciego. Claro que no lo va a tomar. Y ellos, fíjense qué interesante, porque los hijos de Eli estaban permitiendo que el pueblo de Israel menospreciara los sacrificios a Dios y no lo veía como algo sagrado. Y dice el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová, vestido
de un efod de lino. Dios estaba preparando a este jovencito precisamente para mostrarse a él, ya que él, Dios, había desechado tanto a Elí como a sus hijos como sacerdotes por no vivir adecuadamente. Y dice el 19, y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año. Esta mujer que fue responsable desde el principio cuando prometió a Dios que si le daba un hijo lo iba a dedicar para él. Aquí vemos una madre comprometida y responsable para con su hijo también al verlo entregado a Dios. Y dice, una túnica pequeña, y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Dice el 20, y Elí bendijo a Elcana, dice, y a su mujer, diciendo, Jehová te dé hijos de esta mujer, y en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y es interesante, hermanos. Y fíjese cómo Dios dice, y visitó Jehová a Ana, se acordó de ella, y ella concibió y dio a luz 3 hijos. Fíjese, cuando ella le prometió a Dios y se lo dio a Samuel, precisamente al profeta Samuel, se lo da a Dios a muy pequeña edad. ¿Ok? Dice 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Pero Elí era muy viejo y oía, escúcheme, no lo mismo oír que escuchar, ¿ok? Y no lo mismo oír que hacer. Fíjese lo que dice aquí. Pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y cómo dormían con las mujeres, se prostituían ahí prácticamente, las invitaban a fornicar. Dice que velaban a las puertas del tabernáculo de reunión. Y les dijo, vea la amonestación que les hizo Elí. Y yo te voy a preguntar aquí algunas cosas. Y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, le dice, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Y les hace una exhortación a ellos y todavía les dice, si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán. Mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. En primer lugar, una de las cosas, Dios ya había determinado esto, pero sobre todo también, hermanos, porque si te das cuenta, en la connotación de las palabras, fue sin una simplemente exhortación, ¿sí? Es como cuando tú le dices a tu hijo, no, oye, no está bien que te estés portando así, pero no haces nada. ¿Qué debió hacer que en este caso Elí? Quitarlos, retirarlos del sacerdocio, porque Elí no lo estaba viendo como algo sagrado el sacerdocio, y simplemente amonestó a sus hijos de una forma muy ligera, al decirles, no es bueno lo que escucho. Bueno, si no es bueno, quítalos, debiste quitarlos. Muchas ocasiones nos cuesta trabajo disciplinar a nuestros hijos. No, no lo disciplino por amor, no los ama, perdóneme, pero es una vil mentira a veces que decimos que amamos a nuestros hijos. Por amor lo toleré. No, usted no lo ama. Porque si entendiera el amor del Padre, como lo hace Dios, dice que al que ama disciplina. Y en este caso decía, no es bueno. Y le da una cátedra, si pecara el hombre contra el hombre, los jueces, pero si pecara contra Dios, ay, qué bonita cátedra, pero ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer para con tus hijos? Y fíjese, veamos el versículo 26. Y el joven Samuel iba creciendo y era acepto delante de Dios y delante de los hombres. Dios lo estaba preparando para suceder precisamente a Elí, a este hombre negligente, a este hombre que en verdad su liderazgo, su vida, no la estaba llevando ad hoc a lo que Dios pedía en esa parte. Y vino un varón de Dios a Elí y le dijo, así ha dicho Jehová. Fíjense la pregunta que le hace, hermanos, y qué privilegio de haberle entregado el sacerdocio. Dice, ¿no me manifesté yo claramente a la casa de tu padre cuando estaban en Egipto en casa de Faraón? ¿No me manifesté y te puse a ti, tu descendencia, por sacerdote? Fíjense qué privilegio. Y dice, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las, dice precisamente, entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar
y quemase incienso y llevase ephod delante de mí y di a la casa de tu padre todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿No les di yo todo esto? El privilegio de ser llamados sacerdotes, de recibir las ofrendas. Y dice, la otra pregunta en el 29, hermanos, fíjese. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo? Y has honrado más a tus hijos, más que a mí. ¿Sabe cuándo usted empieza a honrar a sus hijos? Cuando en verdad no los estorba. Cuando usted no les dice nada. Cuando usted le empieza a solapar las cosas, ahí está honrando más a sus hijos y deshonrando a Dios en cuanto a la disciplina. Nosotros como papás tenemos que disciplinar a nuestros hijos. Y tenemos que ver que esa parte que es correctiva también y preventiva les ayude precisamente en su vida futura y mostrarle que los amamos a través de la disciplina. Muchos padres, no, es que se la dejé pasar, pues sí, pero ahora ve las consecuencias. Muchos papás tienen a sus hijos en la cárcel. Muchos de los papás están viendo a sus hijos hundidos en las drogas, en tantas cosas, pero fueron muy permisivos en esa parte. Y aún en hogares cristianos, porque no hicieron nada. Y fíjense lo que les dice aquí. Precisamente engordándoos, dice, de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel. Antes que sacrificarlas a Dios, ellos se las adjudicaban. Y no era lo correcto. Y aparte, estaban viviendo con las mujeres y metiéndose en fornicación con las mujeres que atendían el templo. Por tanto, fíjese lo que le dice el versículo 30. Por tanto, por esto que ha pasado, fíjese lo que dice Dios. Jehová, el Dios de Israel, dice, fíjense qué privilegio, hermanos. Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andaría delante de mí perpetuamente. Es el pacto que Dios hizo con ellos. Pero mira ahora lo que les dice. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo te haga. ¿Sabes qué? No lo voy a hacer ya. No lo voy a hacer. Yo había dicho esto, pero al ver esto que estás haciendo, no lo voy a llevar a cabo. Porque obviamente Dios no se está desmintiendo, pero está viendo que no le están glorificando. ¿Sabes qué? No eres digno de mí, hazte un lado. Y dice, porque, fíjese qué interesante, nunca yo te halaga, dice. ¿Por qué? Dice, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. En verdad, cuando tú disciplinas a tu hijo, le estás mostrando el amor de Dios. Cuando no, hermano, estás como Elí, que no los estás estorbando y simplemente los amonestas y sabes bien. Por cierto, como me decía un pastor en una conferencia que escuché, ¿sabes dónde están tus hijos ahorita? ¿Sabes realmente? ¿Los conoces? ¿Sabes lo que están haciendo? ¿Le tienes tal confianza a tus hijos que les sueltas el carro, cualquier cosa? ¿En verdad conoces en plenitud a tus hijos? Yo te voy a hablar como hijo. Yo le jugué a mis papás el dedo en la boca muy fácil cuando yo no era cristiano. Y hoy que soy papá, me doy cuenta de muchas cosas que mis papás me decían no y me querían prevenir. Y agradezco mucho las palabras y los no de mi madre, porque hoy, debido a eso, estoy acá. Y hoy entiendo que en verdad yo no fui traumado con una chancla, con el cinto, no. Fue necesaria la disciplina. Pero si mamá me hubiera dicho solamente advertencias y no hubiera hecho nada, híjole, estaría como muchas personas que tienen hijos y son un dolor de cabeza, hermanos, de verdad. Insensatos, ingratos y como dice Pablo, sin afecto natural, que no les importa dañar la vida de la familia, insensibles a la familia. Y hermano, eso no es permitido. Tú eres el sacerdote de tu casa. Tú eres el que debes guiar a tus hijos. Tus hijos no gobiernan tu casa, pero hoy en la actualidad la nueva modalidad de la generación, esa generación de cristal, está mandando a sus padres como no tiene idea. Y qué vergüenza, qué vergüenza. No, pastor, en mi casa no hacemos eso. En una ocasión, cuando yo corregí a mi hijo, una persona se molestó mucho, pariente, y me dijo,
No, es que aquí, yo nunca le pegué a mis hijos. Bueno, por eso están como están, la verdad. Pero si mi hijo hizo algo incorrecto, perdóneme, yo tengo que corregirlo. Porque amo a mi hijo. Y aún el más chico me ha dicho, papá, yo sé que me amas y que cuando me corriges es para mi bien. Porque siempre le explico. Así como lo corrijo, le digo las razones. Y le digo, yo no quiero que te hagas daño, en verdad. Pero fíjense qué interesante lo que le dice. Por cuanto honraste más a tus hijos. ¿Cuánto honra usted a sus hijos? Se la voy a dejar pasar. Y pum, al tiempo otra vez. Se la voy a dejar pasar. Yo recuerdo cuando estaba en la prepa, uno de mis amigos, su anhelo era comprar un carro. Y el papá en verdad nos trataba muy bien a todos los compañeros, nos quería mucho. ¿Y sabe lo que nos decía enfrente de él? Ok, te voy a comprar, cuando entres a la universidad te voy a comprar tu carro. Pero ¿sabes qué? Va a ir incluido el cajón, hijo, ahí. Pero papá, ¿por qué dices eso? Porque te conozco. Te conozco y sé cómo vas a actuar. Y prefiero tenerte aquí en vida que te me vayas en micros o que te lleve yo, te mande con una persona a la escuela a perderte. No, hijo, quiero hijo para rato. Y yo veía que era un padre que no era permisivo en ningún aspecto. Era un padre, en verdad, que cumplía su propósito. ¿Cuántas ocasiones tú estás honrando a tu hijo y no lo reprendes, no le dices nada? Y simplemente porque, no, es que yo no tuve esa figura paterna. Y no, sí, mi hermano, pero la Biblia dice que si tú amas a tu hijo, lo disciplinas como el Padre nos disciplina a nosotros. Y Hebreo nos dice, es verdad que ninguna disciplina al tiempo presente es motivo de gozo, no te estás alegrando, gozando, pero dice, sino de tristeza. Pero después da fruto apacible de justicia. Vas a hacer las cosas correctas, pero no dice a todo, dice a los que en ella han sido ejercitados. ¿Qué tanto te estás ejercitando la disciplina para con tus hijos? ¿Qué tanto piensas que una chancla los va a traumar, que un cinto? Si estás pensando de esa forma, no estás amando a tus hijos. Y en esta parte, hermanos, qué interesante, cuando le dice, por cuanto honraste más a tus hijos, y has honrado a tus hijos, ni no los estorbaste. Fíjense qué interesante, hermanos, precisamente, estorbar a nuestros hijos. Estorbarlos es como el cuidado de un niño cuando tú le pones un cerco y no te vas a ir para allá, te vas a hacer daño, te vas a caer. Aún, fíjate, tus hijos estando en casa y siendo adultos tienen que someterse a las reglas, las disciplinas y los límites que tú les pongas. Yo recuerdo a mi papá, algo que él jamás permitió, ¿verdad? Que nosotros llegáramos a tomar ahí. Nos íbamos y regresamos, pero nos ponía unas regañadas tremendas. Y te hablo como hijo, y esto te hablo de no conocíamos a Cristo, pero como hijo a veces tratábamos de engañar a nuestros padres. Y muchas ocasiones yo recuerdo, un día me dijo mamá, no te vayas al rancho, no tienes permiso, Robero. Y ese día yo me andaba ahogando en un estanque, que vi mi vida pasar, pero rápido. Si no fuera por alguien que me sacó, no estuviera acá. Pero sabe una cosa, te das cuenta que en verdad la disciplina correctiva de nuestros padres no es para mal, es para bien. Hermano, en verdad, amas a tus hijos. ¿Sabes dónde están ahorita? ¿Conoces a tus hijos cómo se comportan en la escuela? Porque déjame decirte algo. Tal vez ni tengas tiempo para ellos, ni platiques, y tal vez en casa se comporten de una forma, pero en la escuela otra. Tú tienes que relacionarte con tus hijos. Tú tienes que ver por tus hijos, día con día. Que los conozcas verdaderamente, antes que lo conozca el mundo, que tú los conozcas. Y sepas involucrarte, platicar con ellos, bendecirlos, orar por ellos, día con día. Y si sabes de algo que están haciendo que no es correcto, mi madre nos contaba una historia de un joven que estaba en la cárcel y que estaba a punto de ser sentenciado a muerte. Dice que la primera vez que este joven robó, llegó a su mamá con un chal
muy bonito. Y le dijo a su mamá, mamá, esto me lo encontré en la calle. ¿En serio? ¿En qué parte? Tal lugar, mamá. Y la mamá le creyó. Después llegó con otra cosa, después con dinero, después con más cosas. Y cuando lo toman preso, le dijo a su mamá, mamá, usted tiene la culpa porque estoy aquí. ¿Pero por qué? Porque ¿se acuerda usted de aquel chal que yo le regalé? Que usted nunca me dijo nada, que yo le dije, me lo encontré y me creyó. ¿Se acuerda de esto que le traje? ¿Se acuerda de aquel dinero? ¿Se acuerda de esto? Mamá, yo ya estaba delinquiendo. Y la verdad, usted nunca me dijo nada. ¿Qué tanto estás estorbando a tus hijos? En una ocasión, mi hijo tomó un carrito de la escuela, no, más bien de la iglesia, el salón de la iglesia. Y ahí vamos. Y ahí vamos, le digo, ¿sabe qué, hijo? Ese, es que no es tuyo. No es tuyo. Vamos a regresarlo. Está muy bonito, qué bueno, pero no es tuyo. Y ahí lo llevamos junto con su mamá y lo regresó el carrito. Si nosotros empezamos a ser permisivos con nuestros hijos, al rato todo se les va a hacer fácil. Y hermanos, perdón que lo que voy a decir, pero hay muchos papás que hoy perdieron a sus hijos y no hayan cómo corregirlos. ¿Por qué? Porque fueron permisivos con ellos. Y aquí lo dice. No, hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ok, ya estás escuchando todo esto, Elí. Estás viendo lo que están haciendo. Estás viendo que están ofendiendo a Dios y no los quitas. ¿Cuánta gente? Si yo como pastor, hermanos, yo veo que un hermano está en el grupo alabanza, por ejemplo, y está viviendo una vida doble. Lo siento, mi hermano, pero así no me alabas al Señor. Te me sientas, lo tengo que entrar en la disciplina, restaurarlo y no dejarlo igual. Pero si yo me vuelvo permisivo con el pecado, al rato la iglesia va a ser un caos. Igual con la iglesia, igual con tus hijos, igual con tu familia. Ese devocional es lo que te quería compartir, hermanos. Hace mucho tenía esto en mi corazón, pero ante la situación que veo en las familias y que las familias no quieren hacer nada por sus hijos. Gracias por la confianza que nos tienen, ¿no? Y a veces nos dice, pastor, haga algo, pero yo le digo, es que no es mi deber. Tu deber es corregirlos, no el mío. Una ocasión una persona me llega a la iglesia y me dice, pastor, aquí le traigo a mi hijo para que lo corrija. ¿Y por qué a mí? Si tú eres el papá. ¿Por qué me dejas esa responsabilidad? Si tú eres el papá. Qué fácil es esa parte, zafarnos, ¿no? Y como dice el Señor aquí, porque yo honraré a los que me honran y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Hermano, si tú no estás honrando a Dios y haciendo lo que te pide, simplemente Dios te pone en poco y te hace a un lado, te desprecia. Así son las cosas, porque no estás teniendo a Dios como aquel que merece la honra y la gloria. Hermano, si tienes que corregir tu hogar, si tienes que empezar de ceros, hazlo a tiempo, porque el hubiera no existe. Hay papás que hoy se lamentan lo que no hicieron con sus hijos. Si hubiera conocido al Señor, no es el hecho de que lo conoces, es el hecho que tuviste que ser responsable para guiar a tu hijo y decirle las cosas como son. Así que quieres que Dios te honre, tienes que honrarlo primero. Yo honraré a los que me honran, pero los que me desprecian los voy a tener en poco. ¿Me dejas orar por ti? No sé cómo sea tu situación en tu casa, pero si estás siendo permisivo para con tus hijos, tus hijas, en esta nueva modalidad, este nuevo siglo XXI que está ganando a nuestros hijos y no estás haciendo nada, perdóname, estás viviendo mal. Y obviamente Dios no te va a bendecir en ningún sentido. Recuerda esto, nosotros somos los adultos, no nuestros hijos. Nosotros somos los que dictamos los límites, las reglas, aquellas cosas que tienen que seguir a la manera que Dios quiere, no a la manera del mundo. Te invito a orar. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias porque nos permites compartir tu palabra y darnos cuenta cuánto nos hace falta aprender de ti. Cuánto en verdad necesitamos, Dios, aprender de tu presencia, de tu amor y tu misericordia, de lo que tú eres y de lo que tú haces y lo que tú pides en nuestra vida.
Te bendigo, Dios, por tu bendita disciplina que has ejercido sobre un servidor hace muchos años, Señor. Y aún con aquella gente que en verdad ha entendido el propósito de todo esto. Pero como papás tenemos que hacerlo. Como pastores tenemos que hacerlo. Porque es justo y necesario que entendamos que no podemos vivir impíamente. Al contrario, si nuestros hijos están mal, tenemos que corregirlos. Porque si no estamos haciendo nuestro primer ministerio bien, que nuestra casa, Señor, no podemos hacer el segundo en la iglesia. Líbranos de todo eso y gracias por lo que nos ayudas, gracias por lo que eres y gracias por lo que nos ayudarás en todo tiempo. Ponemos en tus manos todas las familias, todo aquel que le falte sabiduría para corregir. Padre, que en verdad tú lo ayudes y entienda que es necesario. No podemos solapar, no podemos en verdad cubrir aquello que no es correcto. En tus manos nos ponemos y nos dejamos y gracias por tu enseñanza que nos día con día nos muestras en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, soy el pastor Robero de la Iglesia Bíblica Amada. Ha sido un placer estar contigo esta noche. Y bueno, nos vemos mañana con un devocional más para el alma. Pero hermanos, de verdad, recuerda, el adulto eres tú, no tus hijos. Ellos no te gobiernan, ellos no mandan. Nosotros mandamos, nosotros ponemos los límites. Y ojalá pueda usted comprar varios de los libros. El primer libro se llama Límites, luego salió Límites en los jóvenes, Límites en el matrimonio. Es necesario que usted ponga esos límites para que usted muestre el amor de Dios, porque el adulto es usted. Que tenga excelente noche. Bueno, si quiere igual algunos títulos que tenemos para ayudarle a usted como padre de muchos libros que hemos comprado, bueno, usted mande un mensaje al 22 23 81 11 73 y 22 12 07 97 95 y con gusto le pasamos algunos PDFs que tenemos o algunos títulos que usted pueda comprar y ampliar su biblioteca para tener una mejor familia. Que Dios le bendiga y excelente noche.